Pero lo principal, lo que debes poner tu atención, no es en el milagro, sino en aquel que puede hacer el milagro, en Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, donde repasamos las enseñanzas de Cristo a través de su Evangelio, el Evangelio de Lucas. El día de ayer platicamos sobre aquel endemoniado gadareno que provocó que Jesús recorriera un gran camino para ir en su rescate. Vimos cómo el pueblo, a diferencia de él, rechazó a Jesús y cómo él anhelaba volver a la barca con Jesús e irse ya. Pero Jesús le dice, no, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. En eso nos quedamos en esta hermosa comisión que Dios le da a una persona que acaba de recibirle. Vamos a leer ahora del capítulo número 40 del versículo número 40 del capítulo 8 de Lucas al 42. Va a ser una lectura muy cortita, pero bien hermosa. Vamos a leer. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Vamos a seguir leyendo. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y lo tocó, y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te oprimen, te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Versículo 49. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos lloraban y se lamentaban, pero él le dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandaba que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por este momento que nos obsequias, Señor, de vida. Gracias por este día, Señor, y por todo lo que nos quieres mostrar y enseñar a través de él. También gracias por este instante en que nos permites meditar en tu palabra. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a llevar por obra lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque para todos hay este pasaje, Señor, que es una esperanza de que aún, Señor, no se ha dicho la última palabra en nuestra situación, sino hasta que tú, Señor, vengas. Ahí, Señor, sabremos el resultado verdaderamente de lo que estamos sufriendo. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, creí que era una lectura pequeña, pero no recordaba que este pasaje se divide en dos partes, ¿no? Bueno, tiene una continuación. Está por una parte Jairo, que tiene una gran dificultad, que es que su hija está enferma, pero en medio de esa historia se atraviesa una mujer con flujo de sangre que aprovecha la situación para sanar. Después volvemos a la historia inicial, que es Jairo y su situación. Bueno, entonces, ¿qué elementos vemos aquí? Vemos a Jairo, que es una persona importante en la sinagoga. Vamos a ver que era un oficial de la sinagoga. Y este oficial de la sinagoga, una persona ciertamente respetada, cae a los pies de Cristo y pide por su hija única, que estaba al borde de la muerte.
Entonces, una persona en las últimas, en una aflicción tremenda, creo que cualquier persona que me está viendo, si tuviese una situación similar, claro que iría con la persona con cualquier persona que pudiera ofrecer una ayuda. Y claro que se inclinaría por piedad para que aquel ser amado volviera a tener salud, en este caso su hija única. Si tú que me estás viendo tienes hijos, creo que comprenderás perfectamente lo que se siente tener a tu hijo o tu hija enferma. Y estarías muy identificado con este hombre, este padre de familia, que va a los pies de Jesús suplicando ayuda. Y bueno, Jesús también va inmediatamente, dice aquí en el versículo al final del versículo 42, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. En la primera parte de este pasaje vemos como la multitud que estaba en la otra orilla del mar lo estaba esperando. Recordemos, él dijo que era necesario pasar al otro lado. Tiene el encuentro con el endemoniado, lo sana y ocurre todo lo que vimos en la sesión anterior. Bueno, regresa y la multitud lo está esperando. Una multitud lo apretuja. Una multitud con gozo lo espera. Es muy contrastante ver que mientras una multitud en Gadaria te rechaza, otra multitud del otro lado te espera con gozo. Bueno, ese es un problema feliz, podemos llamarlo así, porque tal es la multitud que las personas que tienen una necesidad difícilmente llegan a él. Jairo llega con mucho esfuerzo a los pies de Jesús, y cuando le convence de ir a ayudar a su hija, Jesús tiene muchos problemas porque la multitud lo apretaba. Es un problema feliz porque pues, ¿qué más quisiéramos que nuestros templos estuvieran abarrotados de gente y no se pudiera pasar ni desplazar cómodamente, ¿no? Por una parte, sí es, pues eso, es incómodo. Pero por otra parte, qué alegría que haya personas y multitudes llegando al Señor. Y bueno, tienen nuestros personajes que sortear esta dificultad. Pero vemos a una mujer que tiene una dificultad que no se nos ha presentado hasta ahora. Dice el versículo 44, se acercó a Jesús por detrás una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, versículo 43, sin que nadie pudiera curarla. Esta persona se acerca a Jesús. En medio de la multitud que estaba apretujando, encuentra la forma. Ya habíamos visto personajes que encuentran la forma de llegar a Jesús pese a sus limitaciones. Por ejemplo, aquel paralítico, sus amigos le ayudan cortando o desprendiendo algunas láminas del techo y haciéndolo descender de su camilla con sogas para que llegara a Jesús. Una forma muy poco ortodoxa de proceder, pero cumplió el objetivo. Podrán cuestionar los medios de aquellos amigos, pero no sus resultados. Igual con esta mujer que tiene flujo de sangre. Ella tiene esa dificultad de llegar a Jesús por la multitud que apretaba y tiene un padecer además. Entonces ella, me imagino, con dolor, abriéndose paso, llegando y apenas y tocando el borde del manto del Señor. Hay por ahí una canción hermosísima que me gusta mucho. Si pudiera tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, libre sería. Es una canción preciosa con la cual podemos identificar el sentimiento de esta mujer y sobre todo su fe. O sea, para ella no era una cuestión de ¿será que Dios me sane? ¿Será que Jesús me sane? ¿Será que no? No, era una cuestión de si tan solo tocara el borde de su manto, podría ser sana, podría librarme de esta casi maldición de 12 años de flujo de sangre, de no poder desplazarme como quiero, de sentirme débil todo el tiempo, de tener la vergüenza de escurrir o de tener que tapar este flujo. Tan solo con tocar el borde de su manto. Y bueno, lo tocó y Jesús reacciona, ¿no? ¿Quién es el que me ha tocado? Y aquí ocurre algo hasta chusco, podríamos decirle. Versículo 47, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Bueno, parece una niña descubierta ahí tomando el jarro de galletas. Híjoles, yo lo hice.
yo lo hice. Quizá fue un acto osado. Es el maestro, es el Mesías, y perdón por haberte tocado, y quizás no me tomé el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Pero aunque pareciera una recriminación, no lo era. Pobre mujer, en ese momento se sorprende porque, híjoles, pues me descubrieron. Se acercó temblando, estaba temblando, y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Qué bonito llegar al Señor, a veces así como niños. A veces no sabemos cómo va a reaccionar el Señor, si va a estar molesto o va a estar alegre por lo que vayamos, pero híjoles, es nuestro Padre. Y bueno, llega esta mujer temblando, pero lo que le dice el Señor la reconforta completamente. Versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Resulta que fue la fe nuevamente de la mujer, y era muy obvio, porque esa mujer se acerca con plena confianza de que si tan solo tocase el borde de su manto, iba a ser sana. Y no solamente en sana, sino también salva. Le dice Cristo: vete en paz, vete completamente en paz, no tengas miedo, hiciste lo correcto, tu fe es grande, por eso mismo te ha salvado. Era un asunto que trascendía inclusive la sanidad física, que era extraordinaria, porque había puesto su fe completa en el lugar correcto. Hemos hablado mucho de este concepto, poner nuestra fe en el lugar correcto. Sea poca, sea mucha, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra fe en Cristo. Y continuamos con la historia inicial. Jairo tiene una desesperación porque su hija está enferma, muy enferma de muerte, y híjoles, versículo 49 del capítulo 8, llega una noticia terrible para él. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jairo quiere que la trague la tierra. Acaba de ver un milagro hermoso, y quizás por un momento hubo en su corazón un sentir de que si para esta mujer había tenido Dios misericordia, también para su hija. Y quizás descansó por un momento, así como híjoles, nos interrumpió esta mujer con esta actitud. Iba con todas las prisas, pero qué bueno por ella. Significa que también para mi hija hay sanidad. Y llega esta noticia como balde de agua fría: ya no molestas al maestro, tu hija ha muerto. Y yo me imagino las lágrimas y el dolor que tuvo este hombre al sentir a su hija muerta, al saber que ya no la iba a volver a ver, y que de alguna forma, por culpa de esta mujer, quizás de esa mujer con flujo de sangre, el maestro perdió tiempo que le hubiera servido para ir y sanar a esta niña. Y platicábamos de eso algunas semanas antes. Hay ocasiones donde vemos cómo Dios bendice a otros y les sana, y a nosotros no. Y es sumamente complicado reír con los que ríen cuando en nuestro interior nos está tragando la tierra y nos duele que Dios no haya tenido una respuesta hacia nosotros. Es comprensible que no podamos reír con los que ríen en ese contexto, pero aún así Dios nos manda a alegrarnos con aquellos que han recibido la bondad de Dios. No siempre la recibiremos antes, pero tenemos la esperanza en que Dios sigue obrando, y tenemos que alegrarnos aun cuando, y lo digo así con todo respeto, aun cuando nunca llegue la respuesta que estás pidiendo tú en este momento. Para Jairo no es esa situación, seguimos leyendo. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Vemos un contraste entre la actitud de la mujer y la actitud de Jairo. La mujer tenía fe y Jairo carecía de fe y tenía temor. Un contraste grande. Y Jesús anima a este hombre y le dice: no temas, solamente cree y ella será sanada. Le anima a continuar adelante, y platicamos esto. El no temas en cualquier otros labios podría sonar superficial, pero se lo está diciendo el Maestro, el Mesías, Cristo. Le dice a su vida: no temas, solamente cree y ella sanará. No solamente es una palabra hueca, sino
el decreto real del rey diciendo que iba a pasar algo extraordinario. Y bueno, lo que sigue es que Jesús llega, las personas dicen está muerta, pero él declara, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. La orden después viene de Jesús, niña, levántate, versículo 55, entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Vemos la respuesta de Dios ante esta necesidad. Lo hermoso, y hemos trabajado este tema durante varios capítulos, no importa en este momento la falta de fe del hombre, la puso en el lugar correcto. Estaba llorando, estaba sufriendo, estaba realmente afligido, pero Jesús estaba en su vida. Jesús se subió en la barca, y si Jesús está en la barca estamos seguros. Él no tenía la suficiente fe a comparación de otros personajes como el centurión o la mujer con flujo de sangre. Tenía poca fe en comparación, tenía mucha angustia, quizá la misma angustia que los otros, pero Jesús estaba en la barca. Todo está bien. Lo que le dijo Jesús es solamente cree y ella será sanada. Y quizás sea lo que tú necesitas escuchar en este momento. Cree, solamente cree en Cristo, solamente pon tu fe en Él, sea poca, sea mucha, y ella será sanada. Pero me gustaría añadir que quizás para tu situación Dios diga, solamente cree, a ella la recibiré en el cielo. Quizás para ti, para mí, la respuesta no sea una sanidad inmediata. Incluso sería el continuar en la enfermedad o incluso verle la muerte propia o del familiar. Pero el mandato es el mismo. Solamente cree, solamente confía, descansa en Él, reposa en Él. Es difícil, lo sé, en este tiempo de pandemia donde vemos morir a tantas personas. Reconocer que quizás esa sea la forma en que Dios consuela nuestros corazones, pero puede que así sea. Quizá Dios quiera hacerte pasar por un proceso largo para ver morir a tu familiar. Y necesitas creer, y necesitas confiar en el Señor y depositarle tu vida y la vida de tu familiar. Confiamos también en que Dios puede, si está en su voluntad, sanar completamente y levantar incluso de los muertos, como lo hizo con esta niña. Pero lo principal, lo que debes poner tu atención, no es en el milagro, sino en aquel que pueda hacer el milagro, en Jesús. Si morimos, con Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Esta invitación es para que pongas tu fe en Cristo, si no lo has hecho ya, si lo has dejado de hacer, que lo hagas en este tránsito amargo que quizás estás pasando, que lo hagas ahora y que puedas disfrutar de la compañía del Señor en medio del dolor como lo pasó Jairo. Jairo no estaba solo. Jairo tenía a Jesús a su lado, lo sostuvo cuando lloró, cuando recibió este trago amargo de la muerte de su hija. Y Dios quiere estar contigo en este momento. Terminamos con esta reflexión. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre estar viendo los videos. Te pido que dejes tu comentario sobre qué te pareció esta pequeña enseñanza. También déjame saber si tienes algunas otras ideas respecto a la hija de Jairo y a la mujer que tenía flujo de sangre. Comparte esto con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y también mantente al tanto de las publicaciones que estoy haciendo. Estoy subiendo podcasts y esos videos para edificación del cuerpo de Cristo. También te invito a que te suscribas y también te suscribas al otro canal que tengo que se llama De Tokio Jerusalén, donde hago análisis de cultura japonesa para aquellos que les gusta de esto, pero también para dirigirlos a Cristo. Entonces, pues mantente al tanto de todo esto. Te agradezco nuevamente por estar aquí. Y bueno, de ti se despide Kev, de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.